Mi mundo se construía sobre pilares de lógica y evidencia empírica. La fe era, para mí, una reliquia del pasado, una muleta psicológica para quienes temían la oscuridad. Sin embargo, en la quietud de la noche, un eco persistente resonaba en mi interior, una sensación de vacío que ninguna ecuación podía resolver. Era una disonancia sutil, pero constante entre la aparente plenitud de mi vida y una profunda falta de propósito. Esta lucha interna era un secreto bien guardado. De cara al mundo, yo era el escéptico, el que tenía una respuesta racional para cada misterio. Pero en privado me enfrentaba a una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si me estaba perdiendo algo fundamental? Si este universo es solo un accidente cósmico, ¿por qué este anhelo de trascendencia se siente tan innato, tan dolorosamente real? Decidí que la única forma de silenciar esta duda era enfrentarla con sus propias armas, un experimento controlado. El título que estás leyendo, Fui ateo, probé esta oración bíblica por 30 días. El resultado es inexplicable. No es un cebo, es la crónica de ese experimento. Si alguna vez te has sentido así, a la deriva entre la certeza y la duda, suscríbete, porque este viaje podría resonar contigo. El desafío era simple en su formulación, pero complejo en su ejecución. Durante un mes me comprometería a recitar una oración específica, extraída directamente de las Escrituras, cada día, sin expectativas, sin fe previa, solo con la disciplina de un científico observando una reacción química. Quería probar de una vez por todas si había algo más allá del velo de lo material, o si solo estaba hablando con el silencio. Mi hipótesis inicial era clara: no pasaría nada. Esperaba sentirme ridículo, confirmar mis creencias y finalmente cerrar ese capítulo de inquietud existencial. Me preparé para documentar la ausencia, para registrar el silencio y la indiferencia del cosmos, pero lo que comenzó como un ejercicio de refutación se convirtió en un viaje hacia un territorio que mi mapa racional no podía explicar, un lugar donde las reglas conocidas parecían desvanecerse. Para este experimento no podía elegir cualquier oración al azar. Necesitaba una que fuera fundamental, una estructura que hubiera resistido el paso de milenios. Mi investigación me llevó al corazón de los evangelios, a la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, comúnmente conocida como el Padre Nuestro. No la elegí por sentimentalismo, sino por su arquitectura teológica y su enfoque radicalmente diferente de la divinidad para su época. A diferencia de las súplicas paganas que buscaban manipular a los dioses para obtener favores, esta oración comenzaba con una declaración de relación: Padre Nuestro. Para un ateo, esta simple frase ya era un obstáculo monumental. Me obligaba a adoptar una postura de filiación con algo que no creía que existiera. Era un acto de humildad forzada, un reconocimiento de una autoridad superior que mi ego se negaba a aceptar. Luego, la oración se adentra en principios que desafían el egocentrismo humano. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No pedía mis deseos, sino que me alineaba con una voluntad externa. Esto era contrario a toda mi filosofía de vida, centrada en el control personal y la autodeterminación. Cada línea era un desafío directo a mi cosmovisión, una invitación a rendir el control en lugar de acumularlo. Además, abordaba necesidades humanas básicas y complejas: el sustento diario, el perdón de las deudas y la liberación del mal. No prometía riquezas ni éxito, sino lo esencial para la supervivencia y la salud espiritual. Me di cuenta de que su poder no residía en lo que pedía, sino en cómo reconfiguraba la perspectiva de quien la pronunciaba, desplazando el yo del centro del universo. Con este antiguo mapa en mis manos, me sentía como un explorador a punto de entrar en una tierra desconocida y, francamente, hostil. ¿Cómo podría esta secuencia de palabras, formulada hace 2000 años, tener algún efecto tangible en la mente de un hombre del siglo XXI? La primera mañana del experimento, con el texto frente a mí, la sensación de absurdo era casi abrumadora. Los primeros días fueron exactamente como esperaba: mecánicos, vacíos y profundamente incómodos. Recitaba las palabras en la soledad de mi estudio y cada sílaba se sentía como una traición a mi intelecto. Mi mente, entrenada para deconstruir y analizar, se rebelaba.
Estás hablando solo, me decía una voz interna. Esto es un placebo, un ejercicio de autosugestión sin ningún fundamento en la realidad. No hay nadie al otro lado. Luché contra el impulso de abandonar el experimento casi a diario. La sensación de ridículo era palpable. Me sentía como un actor ensayando un papel en el que no creía, pronunciando líneas que carecían de significado para mí. No hubo luces celestiales, ni voces audibles, ni una repentina oleada de paz. Solo el sonido de mi propia voz rebotando en las paredes, un monólogo dirigido a un techo indiferente. Para mantener la objetividad, llevaba un diario. Las entradas de la primera semana están llenas de cinismo y frustración. Día 4. Nada. Sigo sintiendo que esto es una pérdida de tiempo. La única transformación es un creciente sentimiento de impaciencia. Documenté mi escepticismo con la misma rigurosidad con la que habría registrado datos en un laboratorio, convencido de que al final la conclusión sería la inexistencia de resultados. Mi cerebro buscaba patrones y explicaciones lógicas para cualquier sensación anómala. Si sentía un momento de calma, lo atribuía a la respiración profunda. Si una idea interesante surgía durante la oración, lo consideraba una simple coincidencia, producto de mi subconsciente procesando información. Estaba construyendo un muro defensivo de racionalizaciones para protegerme de la posibilidad de que algo inexplicable pudiera estar sucediendo. Sin embargo, alrededor del 8º o 9º día, algo comenzó a cambiar. No fue un evento dramático, sino una fisura casi imperceptible en mi armadura de escepticismo. Empecé a notar que el acto de orar, a pesar de mi resistencia, estaba forzando un silencio en mi mente. Un breve interludio en el caos constante de pensamientos, ansiedades y planes. Era un silencio que no lograba explicar del todo. El cambio no fue una revelación, sino una alteración sutil en la percepción. Era como si alguien hubiera ajustado ligeramente el enfoque de la lente a través de la cual veía el mundo. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto, la forma en que la luz se filtraba por la ventana por la mañana, la complejidad de una hoja caída en el suelo. El ruido de fondo de mi ansiedad constante parecía haber disminuido un decibelio. Esta nueva calma me desconcertaba. Mi mente lógica se apresuraba a encontrar una explicación. Era meditación, era el efecto de la rutina, era mi cerebro creando una narrativa para dar sentido a un acto sin sentido. Pero ninguna de estas explicaciones parecía abarcar completamente la profundidad de la experiencia. No era solo calma, era una sensación de estar conectado. ¿Conectado a qué? No lo sabía. Y eso me aterraba y fascinaba a partes iguales. Fue en este punto donde el experimento se volvió verdaderamente inexplicable. Durante una discusión acalorada en el trabajo, una situación que normalmente habría disparado mi estrés y mi necesidad de tener la razón, sentí una extraña pausa interna. En lugar de reaccionar impulsivamente, observé la situación con una claridad inusual. La oración perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, resonó en mi mente sin que yo la convocara. Si has experimentado algo parecido, un cambio sutil que desafía tu propia lógica, compártelo en los comentarios. A veces, estas experiencias nos hacen sentir aislados y saber que otros han transitado caminos similares puede ser increíblemente valioso. Para mí, estos momentos eran puntos de datos que no encajaban en mi modelo del mundo, anomalías que no podía descartar ni explicar satisfactoriamente. La oración dejó de ser una recitación para convertirse en un ancla. Las palabras «no nos dejes caer en la tentación» se convirtieron en un recordatorio constante no solo de grandes males, sino de las pequeñas tentaciones diarias, la ira, el juicio rápido, el egoísmo. Estaba empezando a ver mi propio comportamiento bajo una nueva luz, y la imagen que me devolvía el espejo era mucho más compleja de lo que había admitido. Justo cuando empezaba a aceptar esta nueva y extraña paz, mi antigua identidad atea contraatacó por ferocidad. Alrededor del día 20, una ola de duda y autorridiculización me inundó.
¿Realmente crees que unas palabras antiguas están cambiando algo? Me susurraba mi lógica. Estás sucumbiendo al pensamiento mágico. Eres débil. Estás abandonando la razón por un consuelo emocional barato. Fue un ataque interno brutal. Este periodo de duda fue en muchos sentidos más difícil que el escepticismo inicial. Antes no esperaba nada. Ahora tenía algo que perder. Esa calma inexplicable. Intenté analizarla, diseccionarla con las herramientas de la psicología y la neurociencia, reducirla a meros impulsos eléctricos en mi cerebro. Quería desesperadamente volver a mi antigua certeza, al mundo en blanco y negro, que aunque vacío, era predecible y seguro. Esta lucha interna me recordó a las figuras bíblicas que no eran pilares de fe inquebrantable. Pensé en Tomás, que necesitaba ver para creer, o en los salmistas que gritaban a Dios desde la profundidad de su desesperación, cuestionando su silencio. Me di cuenta de que la duda no era lo opuesto a la fe, sino a veces una parte intrínseca del viaje espiritual. Me aferré al experimento con pura disciplina, no con sentimiento. La oración se convirtió en un acto de desafío contra mi propia mente. Cada mañana, al recitar Padre Nuestro, era una pequeña rebelión. No lo hacía porque sintiera algo, sino porque me había comprometido a completar los 30 días. Era mi terquedad científica la que me mantenía a flote en un mar de confusión existencial. Fue precisamente en medio de esta intensa lucha interna donde se produjo el descubrimiento más profundo. Al forzarme a continuar a pesar de la ausencia de sentimientos positivos, la oración se transformó. Dejó de ser una herramienta para obtener un estado de ánimo y se convirtió en una declaración de intenciones, un acto de voluntad que trascendía mis emociones fluctuantes. Estaba aprendiendo que la constancia era más importante que la certeza. Al llegar el día 30, no hubo un final apoteósico. El cielo no se abrió. No recibí ninguna revelación mística que resolviera todos los enigmas del universo. Y sin embargo, todo había cambiado. El resultado del experimento fue, como dice el título, inexplicable. No porque desafiara las leyes de la física, sino porque había reconfigurado mi paisaje interior de una manera que la lógica por sí sola no podía justificar. El vacío que me había impulsado a comenzar este viaje no había desaparecido por completo, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era un abismo de sinsentido, sino un espacio de posibilidad, un lugar para la escucha. La oración no me había dado respuestas, sino que me había enseñado a vivir con las preguntas de una manera más profunda y pacífica. Me había enseñado a estar cómodo en el misterio. He llegado a entender que la fe no es la eliminación de la duda, sino la decisión de seguir caminando a pesar de ella. La experiencia no me convirtió en un experto en teología, pero me transformó de un observador cínico a un participante humilde en una conversación mucho más grande que yo. La oración bíblica no era una fórmula mágica, sino una invitación a una relación, una que se construye día a día. La promesa bíblica no es una vida sin problemas, sino la de una presencia constante en medio de ellos. Como dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este experimento no me dio prosperidad ni una vida fácil, pero me dio un ancla, un atisbo de ese amparo en medio de mi propia turbulencia interna. Así que, ¿cuál es el resultado final? El resultado es que sigo orando, no porque tenga todas las pruebas que mi mente atea una vez exigió, sino porque el silencio que ahora encuentro al otro lado de las palabras ya no se siente vacío, se siente lleno de una presencia que no puedo definir, pero que ya no puedo negar. Y esa, para mí, es la evidencia más inexplicable y poderosa de todas.